Sean bienvenidos esta noche a la clase de la unidad, la asesoría 14, que hoy vamos a estar viendo el sistema conflictual tradicional, lo que es la calificación, la remisión, el reenvío, el orden público, el fraude a la ley, las instituciones desconocidas. Y es importante revisarlo por varias circunstancias que nos pueden dar. Primero que nada, a ver, vamos aquí a dar el acceso. Siguen entrando. Siempre vamos a tener dentro de nuestras comunidades algún conflicto. Y esta convergencia de normas jurídicas nos va a llevar siempre de la mano. Va a existir situaciones en las que uno o varios aspectos van a presentar puntos de conexión o de contacto, como ya lo vimos la semana pasada. Y entonces, pues son legislaciones diversas que pueden tener conflictos distintos, pues por los intereses que se van creando. Siempre pueden ser. Fíjense que uno de los puntos de contacto en el siglo XIX pues, era la nacionalidad. Y lo sigue siendo. Pero era motivo de pleito. La guerra de los pasteles fue derivada porque un francés se fue a quejar con su gobierno diciéndolo, ellos son mexicanos, no me hacen justicia, y entonces vinieron a reclamar. Había dos órdenes jurídicos, nosotros decíamos, pues se le va a reparar el daño, y ellos venían pues a punta de bayonetas a que se le reparara el daño a su nacional. Todos los días hay competencias, jueces por determinar, un tribunal competente el que debemos ver quién va a resolver y conocer, y solución de los conflictos, determinar él o los derechos para solucionar el fondo de la controversia y aplicar las normas y determinar qué normas van a ser las que vamos a aplicar. A esto le vamos a llamar un sistema conflictual tradicional. Y hace poco consultaba con una notaría, un joven abogado, le dije que yo era maestro de la facultad y me dijo, nada más, ¿de qué materia? De hecho, en entrenador privado, dice, nada más no me hable del sistema conflictual tradicional. No lo entendí. Y me quedé pensando, bueno, ¿será tan difícil comprender el sistema conflictual tradicional? Yo creo que no. Simplemente es el estudio de estas normas que van a entrar, si no en conflicto, muchas veces para ver cuál es la preeminencia, quién se va a prevalecer para resolver un conflicto. Precisamente, y tomando como ese orden, nosotros podemos ver que nuestra propia legislación en el artículo 12 del Código Civil Federal, espero que lo hayan leído, y vamos a ver lo que nos dice el código, sí, el artículo 12 del Código Civil Federal. A ver si hay alguien que me lo quiera ayudar. Quiero leer este artículo 12. ¿Alguien estaba por aquí? A ver, Alondra, si es tan amable. ¿Qué dice el artículo 12? Sí, voy, profe. ¿Sí? Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentran en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se someten a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte. Exactamente. Entonces, vamos a aplicar un principio territorialista. Y este principio territorialista de territorio, pues nos va a decir que nuestra legislación se debe de imponer, pero va a dejar esa salvedad, esa parte de que pueden aplicarse el derecho extranjero. Y salvo lo previsto en los tratados y convenciones en que México sea parte. Entonces, ¿se puede aplicar el derecho extranjero? Sí, sí se puede. No somos un país que se cierra al derecho extranjero. Sí lo podemos aplicar, de hecho lo vamos a ver dentro de estas circunstancias. Y para aplicarlo, ¿qué vamos a hacer? Calificar. El capítulo empieza incluso el de la doctora con cosas que ya vimos, las técnicas, las normas de vocación internacional, ya lo vimos, no es necesario repetirlas. Pero sí es importante ver que toda norma conflictual pues tiene una particularidad. Solamente nos va a determinar en qué derecho vamos a resolver un conflicto. No nos van a resolver el conflicto de facto o en el fondo. Simplemente vamos a entrar a una cosa que es ¿con qué derecho? ¿Quién nos va a ayudar a resolverlo? Y ese es el asunto. ¿Cómo resolvemos este asunto? Y lo vamos a hacer a través de unas técnicas o de métodos sencillos, y uno de ellos es la calificación. ¿Quién me quiere contar qué es la calificación, por favor? ¿Quién se anima a contarme? Les dije un video, estaba muy bonito, de una maestra argentina. ¿Qué entendemos por la calificación? A ver, ¿quién me quiere contar qué era la calificación?
Se las cuento yo, ¿no? Pues vamos a dejar quién entra por aquí. Ya hay varios en... Bueno, vamos a calificar. Mande. Bueno, decía Sí, Lucero. la autora que se confundía muchas veces con la calificación, que calificar en sí es tomar la norma conflictual y ver cómo está en relación con un problema, que no es como decir, o sea, ella dice, calificar consiste en decir cómo Exacto. es y no cómo está algo. Básicamente es la naturaleza de esa circunstancia, de ese conflicto. Y es una actividad que va a realizar el órgano jurisdiccional para determinar qué institución jurídica encuadra mejor en esa situación y que va a someterse a un proceso. Y de alguna manera, si la controversia se refiere a la forma de los actos, los derechos, la capacidad del Estado civil, efectos de actos jurídicos, bueno, entonces puede calificarse de antemano. No se refiere a circunstancias particulares, es general y abstracta. Simplemente va a calificarlo para ver cómo es. Sobre todo si es una relación absolutamente internacional. Acuérdense que a lo que nos interesa son las relaciones absolutamente internacionales. Si fueran absolutamente nacionales, pues no tendría caso, lo resolvemos con nuestras normas materiales o nuestras normas internas. Entonces, todo conflicto va a suponer una calificación previa. Hay que calificarlo, decir qué es. Decía mi maestro de sociología, el maestro Alberto F. Senior, un gran maestro, era una eminencia, ya falleció. Si un día leen Sociología de Alberto F. Senior, van a aprender maravillas. Ahí lo encuentran en la facultad. Y decía mi maestro, ¿cómo puedo saber lo que es algo? Sabiendo lo que no es. Lo que no es, bueno, ya sé que esto no es de metal, no es de madera, no es redondo, no es cuadrado. Ah, bueno, entonces, sabiendo lo que no es, voy determinando qué sí es. Bueno, entonces calificamos. No es un conflicto absolutamente nacional, relativamente internacional, no. Es un conflicto absolutamente internacional. Son los que nos van a interesar, la calificación. Por eso es tan importante calificar las cosas. Y entonces, para que esto suceda en esta calificación, pues vamos a tener algunos métodos. ¿Cómo podemos calificar una relación? Cuéntenme, ¿qué vías tenemos para calificar? A ver. Lo menciona tres, que es la Sí. Lex Fori, Lex Causae y Tercera Escuela. Tercera escuela. A ver, cuéntame, ¿cuál es la Lex Fori? ¿Cómo lo vamos a determinar? La ley del foro. ¿Por qué es la ley del foro? La Lex Fori. ¿A qué se va a referir? Bueno, que la realiza el juez de acuerdo con su propio derecho. Exactamente. Y ante el que se presentó litigio. Y esto Y es es un asunto territorialista. muy territorialista, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues, al final de cuentas, cuando te dicen, ya te vinieron a emplazar, cuando te dicen, ya llegó el señor actuario, te vino a emplazar o vengo a emplazar, ¿por qué te dicen emplazar? Porque te está llamando a la plaza del juez. Por eso es emplazar. Es el acto procesal más importante. Sin emplazamiento no existe el proceso por el cual se resuelvan los conflictos. Es el emplazamiento. Entonces es un asunto territorialista. Y la Lex Fori, la ley del foro. Y la segunda, ¿cuál es? La Lex. A ver, Lucero, ¿tú me habías apoyado? Es la Lex Causae. Y Así es. ahí el juez acudirá al derecho extranjero. ¿Para encontrar qué? Pues sería la calificación con el fundamento en el derecho que dio otro origen. Es la relación jurídica y para entender el conflicto. Así es. Sobre todo la Lex Causa, es decir, el origen, el por qué surgió el acto jurídico. De ahí va a tomarlo el señor juez para resolver el asunto, o la señora juez, para que no haya problema de aquí el asunto de la paridad de género. Hay muchas jueces y jueces. Y entonces lo va a tomar el juez también, el origen del acto jurídico, la lex causae, la causa de la... Porque acuérdense el aforismo legal, la causa de lo causa es causa de lo causado. Y entonces tenemos ahí una gran manera de calificar. Hay una que le llama la tercera escuela que incluso dice, esta no es una solución, dice la doctora Mancilla, no nos vamos a meter allí, ustedes determinarán cómo la quieren pasar por allí. Bueno, no nos vamos a meter en lo de la consecuencia del acto porque hay unos asuntos muy, muy importantes y sí nos van a llevar un poco de tiempo. ¿Vale? Entonces, eso ustedes ya lo vieron. ¿O hay alguna duda en la parte de los supuestos y consecuencias de la norma jurídica? Nada más nos refiere que toda norma tiene un supuesto y una consecuencia para que sean normas jurídicas.
un supuesto y una consecuencia. Si no tiene esas dos cualidades, entonces no es una norma jurídica. Un supuesto y una consecuencia. ¿Alguna duda ahí? No me quiero atener mucho porque es más doctrinal que de asunto técnico. Y entonces sí, entrar plenamente al asunto de el reenvío. Pregunta, así es sencilla y sin problema. ¿Quién le entendió al asunto de del reenvío y la remisión como lo explica la doctora Mancilla? Sin problema, ¿eh? No hay problema. ¿O se les hizo un poco complicado o confuso? A ver quién quiere participar ahí. ¿Sí le entendieron perfectamente? Porque en grupos pasados que he tenido, me han dicho, no le entendí. No, yo no, profe. ¿Tú lo sentiste Al de difícil? la doctora, Ujú. casi no le entendí más al otro que vio. Al de Contreras Vaca. Sí, exacto. Por eso les dije que se fueran a ese libro. No está tan difícil el reenvío y la remisión. Son técnicas jurídicas. Y alguna vez un alumno me preguntó que si un juez le preguntaba a otro o alzaba el teléfono o lo mandaba una carta o cómo se hacía. No, en realidad son ejercicios que se hacen en el escritorio de un juez. El juez toma el asunto y empieza a estudiar la ley, compara con otra ley y determina entonces si se puede llevar a cabo o no en su juzgado, pero tiene una técnica a través de la remisión, del reenvío en primer grado en conflicto negativo, en primer grado en conflicto positivo o un reenvío en segundo grado. Y ahorita lo vamos a ver tantito por ahí. Acuérdense que lo decía un gran procesalista, no me acuerdo si era Chovendo o Carneluti. El derecho se aprende con un código en la mano y con un expediente en la otra. Muchas veces así es como realmente aprendemos el derecho. Por eso les hacía hincapié en que si tienen ahí por ahí la oportunidad de ir a litigar alguna vez, háganlo. De verdad, les va a dar mucha luz y conocimiento en el derecho. Incluso hasta cómo presentar la demanda, cómo hacerla, cómo contestarla, alguna vez lo van a necesitar. Bueno, entonces, dicho esta parte, vamos a pasar al reenvío. Bueno, el reenvío es una técnica bastante importante porque vamos a tener la posibilidad de determinar cuál es el derecho que debemos de aplicar cuando tenemos una confusión sobre las normas que vamos a aplicar, en dónde las tenemos que aplicar. Pero uno de ellos primero es la remisión. Y tal como su nombre lo dice, remite, nos va a mandar a una ley. Uno de los primeros ejemplos que nos da el maestro Contreras Vaca es el de la remisión simple. Vamos a tener un joven mexicano casado con una españolita y entonces se vienen a vivir aquí a la Ciudad de México, que iban a establecer el domicilio conyugal. Y entonces, después de un tiempo, pues se enojan y entonces uno de ellos pide la nulidad del matrimonio. Bueno, evidentemente, dice el artículo 156 de nuestro Código de Procedimientos Civiles, que el juez competente para conocer de los asuntos de familia y de nulidad, pues es el del domicilio conyugal, aquí en la Ciudad de México. Pero cuando el juez revisa el asunto, tiene una cosa, tiene que calificar. Y entonces se da cuenta que esto del estado civil de las personas y de la forma del acto, pues tiene que más bien con el lugar en donde se llevó a cabo. Y entonces para eso vamos a recurrir al artículo 13 del Código Civil. Déjenme ver, aquí ya lo tenía yo por aquí. Y entonces, aquí está. Vamos a compartir. Ya sea el federal o el de la Ciudad de México, dice, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar donde se celebran. Sin embargo, podrá sujetarse a las formas prescritas en este código cuando al acto haya de tener efectos en el Estado federal o la República. Pero la premisa fundamental, la ratio legis, es decir, o la primera opción, es la forma de los actos jurídicos por el derecho de los... ¿Dónde se casaron? En España. Entonces lo que hace el juez es, sí, recibe la demanda, pero prefiere entonces que mejor se resuelva conforme a la legislación española. ¿Puede resolverlo? Sí, sí puede resolverlo, pero tiene que hacerlo conforme a la legislación española. Ahí no hay conflicto, es muy sencillo el asunto. Esa es una remisión simple. ¿Por qué? Porque ya se resolvió el conflicto y se puede decir con qué derecho vamos a resolver el problema. Hasta ahí no hay ningún conflicto, no hay ninguna duda. Es una remisión simple. Te manda la ley a donde se debe de aplicar. Y entonces la consecuencia, bueno, se utiliza un derecho extranjero, pero como un derecho sustantivo y se va a resolver el asunto de esta nulidad. Es el de donde se hayan casado en España, en Sevilla.
Cosa muy distinta, tuve hace algunos años y les conté el de una joven pareja, se casó en Argentina y se van a divorciar en México. El mexicano y Argentina se vienen a vivir acá, pero el divorcio sí lo pude realizar aquí porque sí lo permitía la ley, no tuve ningún conflicto. Nada más que al final tuvimos que mandar todas las constancias apostilladas, el acta el certificado ya de matrimonio con el inserto de divorcio, lo mandamos se llama un lugar que se llama en Argentina, Corrientes, Argentina, algo así. Entonces, bueno, hasta allí no tuvimos problema. Muy bien. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda sobre la remisión? No tiene tanto conflicto, ¿verdad? Una norma conflictual nos va a señalar una segunda y esa va a determinar qué vamos a hacer. Ahora sí, viene la buena. Lo que sería, en este caso, el reenvío. ¿Quién me lo quiere explicar un poquito? A ver, ¿quién me lo quiere explicar? ¿Quién me quiere explicar el reenvío? ¿De qué se trata? Vamos a ver el reenvío. Es un asunto va a tomarlo de un origen francés, de una jurisprudencia, y que va a permitir la aplicación de un derecho extraño en su conjunto y un conflicto que se va a definir porque aunque no sea acorde o idéntico, prevé la utilización de un derecho sustantivo de otro estado. Así entonces vamos a tener, primeramente, un reenvío simple. Y vamos a explicar nada más el concepto. Simple es, lo vamos a determinar. Vamos a ver, nada más aquí, quería compartirles una pantalla, no la puedo mandar. Bueno, cuando la norma conflictual que conoce el asunto permite la aplicación de un derecho extraño en su conjunto y la norma del conflicto de este derecho, por ser diferente, lo envía al tribunal que conoce de la controversia. Si así lo planteas, ¿cómo se escucha? ¿Lo entiendes? Sinceramente, ¿se puede entender? No, No. yo no. ¿Verdad que suena confuso? Vamos a ponerlo en términos simples y llanos. Un reenvío simple, en primer grado, y con conflicto negativo. Aquí lo que vamos a tener es algo muy sencillo. Un juez conoce de un asunto, pero la ley del foro le permite la aplicación de un derecho extraño. Lo va a remitir a otro. Ejemplo, y aquí lo vamos a tener. Mexicano, vive en Roma, pero él tiene en el 96, hace su testamento en Ciudad de México, vive aquí está aquí 15 años, antes de su fallecimiento lo va a hacer, y entonces nombra única y universal heredera y albacea a una mexicana, que no es su esposa. Posteriormente, el último año de vida, establece su domicilio en México y la esposa del de Cuyos, de nacionalidad italiana, entabla el juicio sucesorio y pretende demandar la nulidad de ese testamento, porque afirma que el de Cuyos en su momento estaba incapacitado. Es decir, acuérdense que el artículo 450 del Código Civil determina la capacidad o la incapacidad. Y en consecuencia procede que se abra su sucesión legítima. En el reenvío, lo que va a hacer es bien sencillo. Primeramente, ¿dónde se va a hacer el juez el que va a conocer? El de la Ciudad de México, porque el artículo 156, en su fracción quinta y séptima, dicen que en los juicios hereditarios, el juez en cuya jurisdicción se haya tenido su último domicilio, el autor de la sucesión, sería la Ciudad de México. Bueno, nada más que entonces el juez va a tratar sobre la capacidad. Es la nulidad del testamento, pero dice una cosa, ¿dónde celebró ese testamento? En Ciudad de México. Pero su último domicilio, ¿dónde estaba? En Roma. Y tenemos un problema. Dice las acciones. Dice, las acciones contra la sucesión, Sexta, aquel en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer. Hay un conflicto aquí de leyes. La señora italiana viene a demandar una nulidad. ¿Esa nulidad puede tener un conflicto? Sí, porque entonces va aquí a tener un conflicto serio de intereses. Dice aquí el maestro Contreras Vaca. Se encontraba vigente, dice este asunto, en el 96, año en el que el de Cuyos, el fallecido, da su testamento. Y entonces dice, a final de cuentas, que la capacidad de las personas se rige por el derecho lugar donde es su domicilio. Entonces nos va a remitir al derecho italiano. Pero el derecho italiano va a decir que es conforme a la nacionalidad de las personas. Entonces, esa norma nos va a regresar a las normas mexicanas. Eso es un reenvío simple. De México al derecho italiano y del derecho italiano al mexicano. No hay mucho problema.
ese es un asunto, digámoslo, positivo. Tiene una solución. Es en primer grado en conflicto negativo cuando ninguno de los dos derechos puede determinar cómo se va a resolver. Por eso es negativo. O puede ser positivo porque los dos pueden resolverlo perfectamente. Cualquiera de los dos derechos. ¿Qué tal si dice el juez italiano que sí lo puede resolver? Sí, sí. O la ley italiana. No que diga el juez, la ley italiana. Por eso es en grados. Ahora bien, si vamos a tener un tercer estado, entonces se convierte en un reenvío, no en primero, sino en qué grado. En segundo. Segundo grado, gracias, Eder. Y hay otro ejemplo aquí muy bueno. Un francés, domiciliado en Alemania. 2010 celebra contrato de compraventa con petróleos mexicanos respecto a una maquinaria procedente de Suiza. En él, el vendedor francés se compromete a entregar la mercancía en México con un pago del producto. Pemex pretende demandar la nulidad del contrato cuando se da cuenta que el vendedor es incapaz conforme a las leyes de México o sea, de la Ciudad de México. Viene el conflicto, obviamente. ¿Qué va a pasar aquí? La demanda se presenta, la legislación mexicana, dice el tribunal, bueno, pues el juez de distrito de materia civil, hablamos ya de un asunto federal, con base en el artículo 24 del Código Federal, pues dice, bueno, el lugar en que el demandado ha señalado para ser requerido judicialmente el cumplimiento de la obligación. Bueno, en este caso, si los jueces de Alemania, Italia o tal vez los de Suiza lo consideran pertinente, podrían asumir también la competencia, lo cual va a originar un conflicto de competencia y de jurisdicciones. Entonces vamos a analizar primeramente. Calificación. Igual, vuelve a tratar sobre la capacidad de las personas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Igualmente. Conflictos. Vamos al artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles. Vamos aquí, ya lo teníamos aquí a la mano. Su fracción segunda. Mm, 13. Código Civil Federal. A ver, déjame, ya lo tengo aquí. Quiero compartírselos con ustedes. Perdón, no es el 13. El estado y la capacidad de las personas físicas, fracción segunda, se rige por el derecho y lugar de su domicilio. Bueno, ¿dónde vive este compañero? ¿Dónde está domiciliado este señor? Es de francés, pero domiciliado en Alemania. Problema. Entonces tenemos que irnos a la legislación alemana. Pero viene un problema. Si es por su capacidad o sus circunstancias, la legislación alemana, como allá les gusta más sobre el domicilio, está domiciliado, perdón, sobre la nacionalidad, está en Francia, pues lo puede remitir. ¿Hay una contradicción aquí? No, ninguna. Simplemente lo vamos a mandar de la legislación mexicana a la alemana y luego a la francesa. Entonces ya tenemos un asunto en segundo grado. ¿Entraron en conflicto? A lo mejor no. Lo único que hicieron fue darnos una solución a estos asuntos, a estos problemas. No hay mucho problema en el reenvío en segundo grado, siempre y cuando tenga una solución. Acuérdense, si es conflicto negativo es porque ninguno pudo dar solución, positivo, las dos pueden hacerlo. Es un asunto de carácter de escritorio. Sí hay consultas legislativas por parte de los jueces por vías de carácter diplomático, pero muchas veces se puede hacer en el escritorio. No es un asunto de consultas tradicionales. Seguramente por las circunstancias que se viven actualmente. Ya todas las legislaciones las podemos encontrar en la red. Y si ahí hubiera algún problema, se puede consultar incluso a las propias embajadas sobre la legislación vigente. Muy bien, bueno. ¿Hasta aquí alguna dificultad, jóvenes? ¿Algún problema sobre el reenvío? ¿No? Bueno. Si no, luego no me dicen, ¿eh? Hay un asunto que son las reglas de Maradiakis, sobre las reglas para dar a el derecho internacional privado. Son 6, ustedes ya las han de haber visto. Tienen que ver mucho con los artículos que son del 14, del 13 al 16 del Código Civil Federal, sobre la manera en que se debe de implementar el derecho extranjero. Acuérdense, sobre todo en el 14, ¿no? Este artículo, el 14 del Código Civil Federal, expresa perfectamente cómo podemos hacer valer el derecho extranjero o cómo no se puede aplicar. Primeramente tenemos que se aplicará como lo haría el juez extranjero, y es una prerrogativa.
el juez puede llegarse de información necesaria, lo que sea ahorita, del texto, vigencia y sentido. Por eso es que cuando haces un ejercicio de reenvío, el juez lo hace en su escritorio. O sea, se llega de todos los elementos. Segunda, se aplica el derecho extranjero sustantivo, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta con carácter excepcional las normas conflictuales de ese derecho, que hagan explicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado. Esto es entonces un reenvío en segundo grado. Imagínate, hay 3 estados o 4 estados, imagínate. 3, no será impedimento para la aplicación de derecho extranjero y el derecho mexicano no prevé instituciones o procedimientos esenciales a las instituciones extranjeras aplicables si existen instituciones o procedimientos análogos. Esto es una institución análoga. Lo vamos a ver un poco adelante. 4, las cuestiones previas o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última. Acuérdense, en todo juicio puede haber incidentes, se derivan de asuntos principales. Por ejemplo, un juicio de alimentos. ¿Cuál puede ser un incidente? Es un incidente de reducción de pensión alimenticia, porque decir, bueno, tienes 3 hijos, de esos 3 hijos ya alcanzaron la mayoría de edad. 2, le dice, oye, señor juez, las condiciones que dieron origen a la obligación principal han cambiado. Vengo a pedirte un incidente de disminución o reducción de la pensión alimenticia. Un ejemplo sencillo. Entonces, sobre cuestiones previas o incidentales que pueden surgir con motivo de una cuestión principal. Así lo podemos manejar. Y 5, cuando diversos aspectos de una relación jurídica estén regulados por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. ¿Se acuerdan que habíamos visto uno de estos, el método sintético analógico? El sintético jurídico, perdón. El juez tiene que hacer toda la valoración de todo ese derecho. Y las dificultades, dice al final, causadas por la aplicación simultánea de tales derechos, se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en cada caso concreto. Son reglas que se deben de verificar y se parecen mucho a estas de Maraviakis, que por eso se están aquí. Una de ellas es el Estado debe estar obligado a respetar derechos adquiridos. Y al final no se aplica el derecho extranjero, ¿eh? Ahorita les vamos a decir por qué. Suprimimos la pantalla un ratito. ¿Hasta aquí un problemita? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver un poquito el orden público. ¿Qué es el orden público, jóvenes? ¿Qué entienden por orden público? Es importante el orden público. Es una institución interna propia de cada estado. Vamos a ver, lo que significa que puede ocurrir una norma extranjera viole o contradiga el orden público de un país y que el otro estado sea totalmente aceptable. Su función es mantener la vigencia del derecho interno, por lo tanto el derecho extranjero no se puede aplicar siempre y cuando no se viole la norma interna, es decir, vamos a aceptarlo. El orden público es de vital importancia para sostener nuestro Estado de Derecho. Sin ese orden público, no podríamos considerarnos un Estado de Derecho. Y sobre todo se utiliza mucho para ciertas cuestiones que al Estado le interesan que se cumplan. Imagínense una mamá que va y pide una madre para sus alimentos para sus hijos. Y entonces, ya que está en el juicio, le dice tiene un pleito y por el orgullo le dice al señor juez, no hay problema, yo renuncio a los alimentos que este señor le tiene que dar a mis hijos porque yo soy una mamá luchona y yo voy a darle a mis hijos todo lo que yo quiera. ¿Puede la madre renunciar a los alimentos que ese señor, el deudor alimentista, le tiene que dar a sus hijos? No, es irrenunciable. Son irrenunciables. Y porque al Estado le interesa que no se queden en desamparo los menores. Ese es el orden público. El orden público es, yo en la Ley Federal del Trabajo puedo decirle al patrón, mi hijo de 10 años va a venir a trabajar conmigo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Se puede? No. ¿Su hijo? No. ¿No? ¿Por qué no? Porque es menor, está protegido por la ley, independientemente de que sea su hijo. Exactamente, y hay un orden público que se tiene que respetar. Lo mismo pasa con el derecho extranjero. No lo podemos hacer valer simplemente porque llegó y lo tenemos aquí, ¿no? Hay tesis incluso de los colegiados. Dice bien sencillo, el orden público ha sido entendido conjunto de reglas
en que reposa el bienestar común ante los cuales ceden los derechos de los particulares, porque interesa a la sociedad colectiva más que a los ciudadanos aisladamente considerados. Yo no puedo renunciar a los alimentos, yo no puedo renunciar a ciertas normas del trabajo esenciales. El señor, no me pague, señor, no quiero mi día de descanso, señor patrón, no me lo des, no, son obligados, son derechos. Y dice que hay un límite, se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos jurídicos válidos que tengan efectos dentro de un orden jurídico. Entonces, por eso el orden jurídico es tan importante. Y al final, donde está en verde, de ahí que para determinar cuándo es posible apartarse de las normas sustantivas o del procedimiento, debe establecerse si se haya o no comprometido el orden público en cada caso, distinguir las normas de orden público de las que solamente afectan los intereses privados. Hay algunas normas que pueden privarse. Por ejemplo, un fiador puede renunciar o se le puede excusar del orden de beneficio y exclusión. A veces los acreedores tienen el privilegio de cobrarle ya sea al acreedor o al fiador. Y el fiador puede renunciar a decir, oye, sí, yo renuncio a ese derecho, puedes cobrarle indistintamente al que tú gustes. No pasa nada. No se están violentando derechos de la colectividad, ni de los menores, ni de las personas que son vulnerables. En este caso, no hay ningún problema. Entonces, el orden público tiene un interés muy, muy particular. El derecho extranjero no intervenga en nuestro nacional. Les contaba la otra día que llevo a la empresa y me dicen, licenciado, quieren que firmemos este convenio los de Walmart. Y lo empiezo a leer. Porque nosotros les damos servicio. ¿Qué dice? Quieren que les demos un convenio de privacidad y de anticorrupción. Y lo empiezo a leer. Y me trae normas de anticorrupción de Estados Unidos y del Reino Unido. ¿Qué hago? Les digo que sí. Y que aparte tenían derecho de intervenir en los registros de mi empresa y de saber quiénes eran mis proveedores y de irles a preguntar. Así decía, ¿eh? Porque se avalaban en las leyes de anticorrupción de Estados Unidos. ¿Podría yo firmar ese convenio, jóvenes? No es válido en el país. No es válido. Y se los hice en una cartita, señores. La ley que nos rige en la materia, así dice en su artículo primero, es de orden público. Teniendo ese conocimiento que es de orden público, simplemente les dije, nuestra ley es la que aplica en México. Y entonces, bueno, a veces ese orden público puede ser trastocado por algo que se llama el fraude a la ley. A la ley no se le hace fraude. Somos nosotros los que pretendemos hacerle fraude a la ley. Y ese fraude a la ley lo podemos ver en ejemplos muy burdos a veces. Les conté el caso del presidente municipal de un poblado de Chiapas pegadito a Guatemala. No sé si se los conté. Bueno, este presidente municipal, para tener más votos, era del Partido Verde, para acabarla, le dio actas de nacimiento a varios vecinos guatemaltecos. Les dijo, sí, son originarios de Chiapas. Y teniendo su acta de nacimiento mexicana, ¿a qué tenían derecho? A una credencial de elector. Si tenían derecho a una credencial de elector, podían votar por él en las siguientes elecciones. Entonces lo agarraron en la movida. Un fraude a la ley es cuando tú tienes un beneficio, ¿sí?, ilícito a través de medios lícitos. Entonces, muchas veces se puede hacer el fraude, ¿eh?, pero no es a la ley. La ley no le haces el fraude. Simplemente estás tratando de abusar de la ley, de sus mecanismos que te da. Uno de los fraudes sencillos que siempre se puede dar es el de que, a ver, alguno de ustedes jóvenes se va a Cuba y pues se encontró ahí una cubana y la vieron que estaba así, pues muy guapa, ¿no? Y pues les dijo, mira, a mí me interesa salir de aquí de Cuba, pero pues para salir y todo bien, me voy contigo y allá nos casamos. No te casaste por amor, no te casaste porque la querías realmente. Te la trajiste y dijiste que iba a ser tu prometida y te casaste. Al final de cuentas, tienes un medio lícito, pero el fin es ilícito. Que se quede en México, que tenga ciertos beneficios, y después, ¿qué va a pasar? Se va a divorciar y se va a quedar en México. Al final de cuentas es un fraude a la ley. Lo vas a hacer. Seguramente que muchas veces puede ser otros que pueden surgir. Es como, perdón, profe, es como la película de La Propuesta, no sé si la han visto. No sé, güey, cuéntame. Que sale, ¿cómo se llama la actriz? Bueno, se supone que sale la de La Propuesta, Sandra Bullock, ajá. Sí, con el canadiense. Sí, que el chico es exacto. canadiense. Ujú. Así es, y sí, ya sé cuál es. Casar.
Y al final se le hinca y le dice que se quiere casar con ella. Sí, sí, mis hijas la ven. Entonces, es que no me gustan las películas románticas, pero a mis hijas sí les fascina. De hecho, la última que vi romántica que sí me gustó fue la de Yo antes de ti. Esa sí me gustó. Yo creo que ustedes sí la han de haber visto. Pero sí, la propuesta es similar a eso. Entonces, esto de hacer fraude a la ley me suena y quiero contarles que a veces se puede pasar. Yo hace unos años tuve un juicio en donde nos habían hecho un fraude de unos pagarés. Un abogado que era nuestro defensor en unos asuntos se vendió con nuestros contrarios, hizo unos convenios en los que decía que teníamos que pagarle por unos actos jurídicos, unos juicios, casi 800,000 pesos. Y él lo hizo a través diciendo que él era nuestro apoderado en la empresa y entonces firmó convenios. Y entonces realmente ante el juzgado pues estábamos mal, pero jamás sucedieron esa obligación de pago, nunca nació. Pero ante el juzgado pues ya estábamos fritos. Acuérdense, el que sabe probar una mentira gana y el que no sabe probar una verdad pierde. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, pues entonces para marrulleros, yo tenía un conocido abogado que también era un súper marrullero, y entonces me dice, no te apures, licenciado, vente, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a Tlaxcala, tengo un amigo que es notario, y nos va a hacer un acta retroactiva, con temporalidad de tanto tiempo, en donde dijimos que le revocamos el poder a este abogado. Fuimos a Tlaxcala, hicimos el acta con el notario, y entonces le exhibimos al juez, pues si nos iba a jugar chueco nosotros, ¿qué hicimos? Señor juez, ahí está la solución. Ese señor ya no tenía personalidad jurídica en el momento en que celebró el acto, está reclamando como la obligación de pago. Sacamos adelante el asunto. Los dos jugamos al fraude. No voy aquí a decir, pero si no te defiendes, entonces, ¿qué? Cosa primera que hacer, si tú eres abogado y no te puedes defender, no estás siendo un buen abogado. ¿Nos costó? Sí nos costó, pero al final de cuentas era un fraude a la ley por parte de nosotros, de él, de todos, y ocupamos al juez simplemente como nuestro árbitro para nuestras rencillas personales, porque no había ni siquiera obligación de pago. Bueno, nos va a quedar un poquito el tiempo, pero hasta aquí tenemos un problema con el fraude a la ley en estas circunstancias. ¿No? No, maestro. No hagan eso, por favor. Yo les cuento cosas muy malas, entonces me da hasta pena que me decían, maestro Tayo nos están enseñando trucos malvados ahí. Ni Harry Potter les enseña tantas cosas. Bueno, el fraude a la ley, el orden público, y ahora sí, lo que teníamos que ver era la institución desconocida. Bueno, a veces sucede de que hay ciertos derechos o ciertas instituciones en ciertos países que cuando llegan a México no se conocen. Y entonces viene un problema, pues que llegan y te dicen pues que quieren que se impongan o que se implanten y pues no las conocemos. Básicamente, por ejemplo, a ver, ya ahorita que estoy viendo aquí a Eduardo que se queda viendo muy bien a la cámara. Eduardo, un ejemplo, se va a vivir a los Emiratos Árabes. Y allá en los Emiratos Árabes descubre que el Islam es la onda, que es bueno, y que el Islam le permite tener 1, 2, 3 mujeres. Claro, dice el Islam, siempre y cuando las pueda mantener a todas. Fabuloso, ¿no? Ya tiene ya su trabajo, es ingeniero petrolero, está muy bien. Y ya dicen, ya es hora de que yo me regrese a mi pueblo, allá a la Ciudad de México, pero se trae a sus 3 señoras. Son derechos adquiridos. Se hizo al Islam. En el Islam se permite el matrimonio poligámico o plural. ¿En esos países se puede o no se puede? Sí, y se puede. Sí, Claro se puede. que se puede. Lo dice el Corán, lo dice sus leyes de allá, y no está mal visto. Yo alguna vez platicaba con el embajador de Irán, y muy bien, fue una conferencia que hicimos con él, me decía el embajador, mira, que sí se practica, pero es poco. Dice, porque al final de cuentas tienen que decidir las mujeres. Y se quieren su sano juicio, o me dice, si puedes elegir entre un carro nuevo y un usado, ¿cuál eliges? Pues el nuevo, ¿verdad? Pero bueno, son pocas las mujeres que sí lo admiten, porque deben de consentirlo la primera, la segunda y la tercera esposa, las que tengas. Pero debes de tener la capacidad económica. Pero bueno, suponiendo que si Eduardo viene y dice, ya regresé a México, y entonces llega y le dice al director del Seguro Social o de su clínica, oiga, asegúreme a mis esposas. ¿Se puede?
No, ya no. No, no, ¿Por qué no? únicamente Son puede derechos registrar adquiridos. a la primera. ¿Qué dice la Constitución de la Ciudad de México No se acerca de las puede. familias? Todas las familias son reconocidas por esta Constitución. Es la Constitución más fea que he visto en mi vida. No, no, a mí no me gusta la Constitución de la Ciudad de México, es un bodrio. Pero bueno, ya hay hasta Tribunal de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Llegas con tus 3 esposas y te dicen que no te las pueden reconocer. Aquí solamente se reconoce una sola relación. De hecho, lo platicaba con unos otros profesores, qué pasa cuando sí vienen de manera consular estos diplomáticos con sus esposas. Bueno, se le reconoce a una y las demás, bueno, pues así como acompañantes, ¿no? Pero son instituciones desconocidas, claro, desconocidas entre comillas, porque si estuviéramos en la realidad, conozco muchos mexicanos que viven el Islam de manera soterrada, ¿a poco no? Conocí el caso de un hombre que vivía con sus 2 señoras, bueno, y las dos perfectamente, se llamaba la película Almohada para 3, esa no la han visto ustedes porque son muy jóvenes, se las recomiendo. Esto de la institución desconocida sí funciona, a veces hay en otros lugares derechos que no conocemos. Incluso como la adopción, en el Islam tienen otra figura que no funciona tanto como la adopción, ojalá y la puedan buscar, están los derechos del niño. En el Islam se puede una persona realmente ser como el tutor de un menor y cuidar de él sin tener todos los derechos de un adoptado, ni ser tampoco como el adoptante. Está muy bonita esa figura, esa sí me gustaría que se implementara en México. Bueno, esta pues es una gran inclusión, es una discusión esto de la institución desconocida, pero bueno, no la vayan a hacer ni quieran practicar eso que les dije yo de andar de pillines. Eso es muy malo. Luego llegan a mi despacho las señoras muy tristes porque me llegan a contar que sus maridos son pillines. Bueno, ¿algún problema sobre la institución desconocida? Bueno, son normas, como dice la doctora Mancilla, que extranjeras, como en el derecho que se adquieren, pero pues van a tratar de semejarse a las leyes que tenemos nosotros, ¿no? Primero que nada, se considera el derecho interno y el derecho extranjero, y vamos a analizar si existen o no, pueden darse estas condiciones sobre las leyes. La institución análoga, allí sí. Cuéntenme, ¿cómo puede ser una institución análoga? A lo mejor no es parecida, pero ¿qué tienen en común la institución análoga? Que es semejante, puede ser semejante. En este caso, como les dije de la adopción, el Islam tiene una figura parecida a la adopción, pero no como la adopción que nosotros manejamos. O igual, podemos tener una sociedad en convivencias de otros países como la tenemos ahora. Acuérdense que el matrimonio ya no es exclusivamente de hombre y mujer. Pero si tenemos, no sé, de otros lugares, a otra pareja que viene de un país donde también se reconocen el matrimonio de 2 personas de la misma identidad genérica, es una institución análoga. A lo mejor no le llaman matrimonio, le pueden llamar sociedad en convivencia, como originalmente se llamaba, o pueden darle otro sentido, pero si es idéntico a lo que tenemos, pues adelante. ¿Habrá algún problema? No, simplemente que exista en nuestro derecho. Y entonces, por eso nos va a decir el artículo 14 del Código Civil Federal, vamos a revisarlo, que anda por aquí, en su fracción tercera. Ya lo habíamos revisado, pero lo revisamos otra vez. Se me escapa la... Que no será impedimento para la aplicación del derecho extranjero que el derecho mexicano no prevé instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable si existen instituciones o procedimientos análogos. Mientras que lo existan y haya esa equiparación, bueno, y hay convenios y demás, se le puede reconocer. Pero, por ejemplo, nos quieren decir que, no sé, si alguien llega del extranjero y trae a sus siervos, a su esclavo, y dice, pues es que es mi esclavo, es mi siervo, y no le pago, y pues nada más le doy su comida y su ropita. ¿Eso puede subsistir en el derecho mexicano? No, está prohibida la esclavitud en México por Constitución. Entonces no estamos en presencia de una institución análoga, sino de una institución desconocida. Análoga sería distinto, que la aceptamos, no está del todo regulada, pero se adapta un poco a nuestras circunstancias. Son similitudes, pueden dar impedimentos, pueden dar facilidades, dependiendo de las circunstancias.
La institución análoga no está regulada, pero, aunque no exista, dice también, el Estado requerido puede de alguna manera adecuarse al derecho y a la medida de las circunstancias. Hay similitudes, hay todo lo que se puede llevar a cabo para que pueda adaptarse en el derecho mexicano. Rápidamente, porque este es un tema muy amplio, el conflicto móvil. No tiene mayor problema más que decir, bueno, muchas veces en este conflicto móvil, las circunstancias pueden ser cambiantes por convenciones, por circunstancias de hecho y de derecho, o por cambio de las circunstancias de las personas. ¿Cómo podemos determinar un conflicto móvil? ¿Quién me lo quiere contar? ¿Quién me lo quiere decir ahí? Se altera el punto de contacto y entonces existe un cambio en esa circunstancia. Puedes cambiar la residencia, la nacionalidad o el lugar del bien. Si te estabas peleando un bien que estaba en la Ciudad de México, pero por alguna circunstancia se fue a, no sé, a Houston, Texas, el asunto va a cambiar. O te cambiaste de nacionalidad. Hoy eres mexicano y después dices, no, pues me conviene ser peruano. Pues adelante, ¿no? En el curso pasado, no hace dos, no sé si se acordaron de una niña que quería ir al esgrima, al campeonato de esgrima por México. Pero como no le dejaron participar por México, se cambió a Uzbekistán. No sé si recuerdan ese caso. Entonces se fue a las Olimpiadas y al final una niña mexicana le ganó en las plenas Olimpiadas. No sé si eran las Olimpiadas o eran unos panamericanos o algo así. El chiste es que a veces te cambias por nacionalidad por ciertas circunstancias. Si te protegía la ley o tenías un conflicto, pero ya con tu nacionalidad y te cambiaste, las circunstancias pueden variar. La otra es, tienes doble nacionalidad. Puedes tener un conflicto serio. Porque puedes tener un conflicto ahí móvil. ¿Quién te va a defender? ¿Con quién vas a estar? ¿Y dónde estás viviendo? ¿Dónde estás residiendo? Porque eso cuenta mucho. ¿Dónde están tus obligaciones? El cumplimiento. Esas circunstancias o cuál es tu lugar de residencia habitual. Puedes cambiar el punto de contacto, sí. Los incidentes pueden derivarse de muchas cosas. Y entonces es un incidente, sí, para cambiar en motivos de tiempo, espacio y lugar. Y entonces habría que encontrar el punto nodal para resolver particularmente el derecho con el cual se va a aplicar. No lo veo en el examen, la verdad. Eso ustedes lo van a ver después. Me voy a tomar unos minutos ahora sí, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta. Ahora sí voy a entrar en materia del trabajo. El trabajo de la película versa sobre estos asuntos. Les voy a mandar un cuestionario en donde ustedes, lo voy a mandar al chat del WhatsApp, en donde ustedes me van a hacer favor de su propia idea y determinación. Estos conceptos que acabamos de ver, si hay reenvío, si no existe, cuál es el punto de contacto, si existe un conflicto móvil, si existe un conflicto de intereses, si hay un sistema conflictual tradicional, ustedes lo vieron en la película, se están peleando a estos seres humanos, pero el problema es con qué derecho primero, después que lo reclama una corona, luego lo reclaman los mercaderes, luego los reclamaban que si eran libres o no. Entonces, ustedes, no importa, no se tengan miedo a equivocarse, es su criterio el que yo quiero determinar. Cada trabajo lo voy a retroalimentar. Ese es el trabajo final. Entonces, ya los últimos trabajos que las últimas unidades ya no tienen mucho que ver con ese asunto. Pero si en adelante, ya con lo que hemos visto, ya me pueden entonces mandar el trabajo. Tienen de aquí hasta el fin del curso para hacerlo, no pasa nada si no lo presentan en diciembre. La última semana, incluso antes del examen final, me pueden mandar el trabajo. Ustedes ya se piden cómo lo quieran hacer. Yo les mando mañana todo lo que quiero, las directrices de ese trabajo, y conforme a sus reportes y su último trabajo, eso va a ser. Entonces, si hay dudas, igual me van a buscar por el chat, me van a mandar correo, no hay ningún problema, y si no lo platicamos. No tengan miedo de equivocarse, es su criterio lo que yo quiero ver. ¿Qué piensan ustedes? Y al final les voy a pedir un comentario sobre la película. Entonces, ¿de acuerdo? No, ni siquiera tiene mucho problema. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? Bueno, pues estudian el reenvío, que es una materia muy bonita, el orden jurídico, ya lo saben. Entonces, cuando les pregunten,
o de los conflictos móviles o de la institución análoga. Y si hay algún polígamo por ahí, arrepiéntanse, en México no hay esas cosas, ¿verdad? Bueno, todavía no llegamos a esos extremos en México. Bueno, pues creo que sería nuestra última clase hasta el día 9 de enero. Seguimos en contacto con todos ustedes. Si tienen dudas, ahí estoy, siempre saben que respondo al chat. También les voy a mandar ahorita lo de la vez pasada de los puntos de contacto. Y pues no sé si hay dudas. ¿Todo tranquilos? Bueno, pues yo nada más les voy a pedir un favor. Cuídense todos. De verdad, hagan lo menos posible por salir a las fiestas, a todo aquello. Son días difíciles y quisiera que todos estemos bien para el día 9 de enero. Curso pasado sí tuve un alumno con COVID. Sí le apoyamos mucho aquí en el grupo, pero no es divertido. Entonces, cuidémonos todos. Si no tenemos nada que hacer en el centro, ni en las grandes aglomeraciones, ni en fiestas, ni nada, quedémonos en casa. ¿Sí? Somos más importantes y van a ser abogados exitosos. Entonces, depende de ustedes. Entonces, pásensela bien y no me despido porque a lo mejor entonces les mando una felicitación en el chat. Y si hay dudas, cuentan conmigo, ya saben. Cuídense mucho, ya es noche. Vayan a ver otras actividades. ¿Preguntas, comentarios? Gracias. ¿No? No, profesor, gracias. Bueno, y hoy ganan los Gracias, Pumas. profesor. Así que ya nos vamos a ver el juego. Sí, vamos a verlo. Hoy ganan los Pumas, ¿verdad? De vidrio fría. Sí, claro. Sí, a los Pumas. Digo, después Gracias, de ese profesor. Buenas 4-0 noches. el jueves pasado, al 4-0 del domingo, Ya, caray. increíble. Bueno, les mando eso el día de mañana temprano a todo el grupo y se ponen a trabajar, ¿vale? Gracias. Ya saben, y si no han visto la película, tienen todo el mes para verla y hacer su trabajo con toda calmita, ¿vale? Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias, profesor. Igual, maestro. Gracias. Muchas Igualmente, gracias. profesor. Hasta Buenas luego. Buenas noches. noches. Lucero, Miriam, Naomi, Irsa, nos vemos. Gabriel, bye. Sarina, ahí está, Naomi, Eder, Eva, cuídense mucho, Marisela. Gabriela, Igual, maestro. Igualmente, Cuídese. profesor. Eder, Hasta luego. Alan. Nos vemos. Juan Tomás también, nos vemos. Hasta luego, profesor. Vale, Lucero, gracias por entrar. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.